Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a resolver un ejercicio utilizando transistores JFET. Ya. Como datos propios del transistor, recuerde, haciendo una analogía con lo que veíamos con los BJT, ¿no? En los BJT siempre me daban el beta, me decían beta 100 o cualquier valor, ¿no? Y me daban el RO, ¿no? 50K. Son datos propios del transistor. Asimismo, en el JFET, los datos propios del transistor son estos que usted puede ver aquí. PGS off y DSS, que sería la corriente máxima. Bien, estos datos los voy a encerrar aquí, ¿no? Para que usted sepa que son datos del transistor. Ahora me dicen que este transistor está conectado con una fuente llamada VG minúscula. Y me piden calcular IDS y BDS para tres casos. Para el caso que esta fuente VG valga 0, cuando VG valga menos 5 y cuando VG valga menos 9. ¿Ya? La VG va a hacer que el transistor trabaje de una manera u otra. Y eso es lo que vamos a encontrar, eso es lo que vamos a ir analizando. Esta es una gráfica de ID BGS. Esta gráfica es propia del transistor. O sea que con estos datos que tenemos aquí, con este y con este, yo puedo hacer esta gráfica que está acá. Y esta es del transistor, ¿no? Esta no cambia. Entonces, sería una gráfica así más o menos. Así, ¿ya? Este punto que está aquí sería el punto máximo de corriente. Ese punto máximo de corriente se llama IDSS. Que ya lo tenemos aquí, ¿no? Me dicen que para este transistor la corriente máxima es 12, ¿no? El IDSS vale 12. 12 miliamperios. Y esto sucede, note, mire, que la corriente máxima sucede cuando el VGS vale 0, mire. En este punto que está aquí, ¿cuánto vale las X? Las X valen 0 porque estoy en el eje, ¿no? Y la corriente es la máxima, 12 miliamperios. Y en este punto de acá es lo contrario, ¿no? Este punto sería el punto VGS off. VGS off. Que nosotros ya sabemos cuánto vale el VGS off. Es un dato del transistor, menos 7 voltios. Y en el punto que tenemos menos 7 voltios, en el punto VGS off, la corriente ID vale 0, mire. Mire el eje de las Y, estoy en el 0, ¿no? Entonces es lógico, ¿no? Es lógico que el punto de voltaje apagado, mire, el voltaje GS off, o sea que si de aquí a acá se siente 0 voltios, es que estoy mandando a apagar el transistor y si este transistor está apagado no está conduciendo nada de corriente. Y si no está conduciendo nada de corriente, la corriente ID, que sería la corriente que viene por aquí, va a valer 0, ¿no? Para este punto que está acá. Ya, entonces, esta gráfica que está aquí, ya le dije que es propia del transistor. Y esta gráfica,
Usted sabe que cualquier gráfica puede ser representada por una ecuación. Vamos a poner la ecuación que representa esta gráfica que está aquí. Ya, esa sería la ecuación que representa esta gráfica que está aquí. Y recordemos que ni esta gráfica ni esta ecuación pueden cambiar porque estas son propias del transistor. No importa lo que suceda alrededor, el transistor sigue siendo el mismo, por lo tanto, esta es la gráfica del transistor. La única forma de que cambie este valor de IDSS y no sea 12, sino que sea 15, qué sé yo, 15 miliamperios, es que usted cambie de transistor. Usted ese transistor que está aquí cambie y ponga un transistor que soporte 15 miliamperios. Ya, ahora vamos a dibujar una gráfica que relacione lo que me están pidiendo. Me están pidiendo IDS y BDS, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, ¿no? Una gráfica de ID, ID, y acá, en el eje de las X, vamos a poner BDS. Note lo que está sucediendo aquí, ¿no? Esta gráfica relaciona, la primera, la del transistor, relaciona a ID, que es la corriente que pasa por el drenador, ¿no? Con un voltaje que está desde el G y a desde el GS, ¿no? Mire, están midiendo el voltaje aquí, ¿no? Están midiendo el voltaje de G a S y le están diciendo qué corriente va a pasar por ID. La gráfica que está acá le dice, de acuerdo a la corriente ID que está pasando, a la corriente ID que está pasando, te voy a decir qué voltaje va a haber en el DS. El DS está acá, mire, el DS, ¿no? Que es algo que le están preguntando, ¿no? Le están preguntando el voltaje DS. Son dos gráficas diferentes que se relacionan porque ambas tienen en el eje Y a la ID. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir IDSS? Quiere decir corriente de saturación. Eso quiere decir que el transistor no te va a dar más de esa corriente. No hay forma que el transistor te dé más de esa corriente. Como si tú necesitas un transistor o necesitas un ejercicio que me tenga que trabajar con 15 miliamperios, ¿qué tendrías que hacer? Comprar otro transistor. ¿Ya? Pero este de aquí, yo le voy a dibujar una línea punteada porque yo sé que lo que sucede acá no se va a pasar de 12 miliamperios. ¿Por qué? Porque el transistor no me puede dar más de 12 miliamperios. Hasta ahí nomás, ese es mi límite. ¿Ya? Ahora vamos a recordar algo que ya aprendimos con los BJT. Estos son los BJT que vimos en clases anteriores. Dijimos que nosotros por el BJT analizamos el voltaje colector emisor, ¿no? Ya, analizábamos el voltaje colector emisor y de acuerdo a eso decíamos que el transistor estaba en tres formas posibles. En zona lineal,
o le decíamos zona resistiva, ¿no? Zona lineal o zona resistiva es lo mismo, ¿no? Son nombres diferentes. Decíamos que estaba en corte o en saturación. Zona resistiva era para usarlo como amplificador. Corte y saturación unidos era como usarlos como un switch, ¿no? Que se abren o se cierran, ¿no? On, off, ¿no? Habrá circuitos electrónicos en los que usted necesitaba hacerlos amplificador para que una señal se la amplifique y otros que usted necesitaba que le abra y le cierra, que le abra y le cierre una señal, ¿no? Que le active o le apague un foco, o le active o le apague una luz, ya o algo así, ¿no? Entonces voy a trabajar de las dos formas. Pero el análisis era base colector emisor. Eso es lo que me decía cómo estábamos, ¿no? Cómo lo íbamos a usar. Lo mismo pasa aquí. Aquí tenemos que distinguir si esto de aquí está funcionando en zona lineal o zona resistiva o zona de saturación o está en corte. Entonces, para hacer eso necesitamos saber un punto aquí. Aquí, vamos a inventarnos un punto. Ya. Este punto que está aquí es el que va a dividir la zona lineal o zona resistiva de la zona de saturación. ¿Ya? Esto que está aquí, donde hay pendiente, donde tiene esta pendiente, este de aquí va a ser zona resistiva. Y esta zona donde ya es una línea constante, esta va a ser zona de saturación. ¿Por qué? Porque la corriente aquí en este punto siempre va a ser el máximo que será 12 miliamperios. Acá no sabemos cuánto va a ser la corriente, porque si, imagínate, ¿no? Si cae por acá no va a ser 12, va a ser 10 a lo mejor, ¿no? Si estás más acá abajo va a ser 8. Entonces tenemos que ver en dónde estamos aquí para decir qué corriente sería, pero en la zona de saturación, vamos a poner aquí zona de saturación, siempre que tú caigas en la zona de saturación, la corriente vas a decir que vale el máximo, que vale lo que dice acá, ¿no? 12. Para este ejercicio 12, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo sacamos este punto que está aquí? Este punto siempre va a ser BGS menos BGS off. Ya, así sacamos este punto. Ahí, hasta ahí como tenemos escrito, ¿no? Usted puede capturar la pantalla como la tiene ahí. Y esto es todo lo que necesita para resolver el ejercicio. Tener esta gráfica en su mente que genera la gráfica que está acá. Esta fórmula que es de la gráfica que está aquí. Estos datos que son propios del transistor. Y eso sería todo. Lo que sigue de aquí para adelante es razonamiento. Ya, empecemos. Ya, ya le dije que para encontrar este punto necesito poner el BGS menos el BGS off. Entonces, vamos a analizar cuánto sería el BGS para este caso que está aquí. ¿Ya? Eh, SVG me dicen que vale 0 voltios. Entonces voy a dibujar aquí.
Ahí he dibujado el VG como que vale 0 voltios, un corto. Y vamos a analizar si eso vale 0 voltios y yo quiero medir el voltaje desde el G hasta el S, ¿cuánto me va a quedar? Bueno, si usted está ahí, ¿no? Y necesita medir el voltaje aquí, ¿no? Desde el G hasta el S. Desde el G hasta el S. Voy a poner un milímetro desde el G hasta el S. Y está midiendo el voltaje de aquí hasta acá. Recuerde que si está haciendo esto y este punto de referencia es el mismo punto que está acá, sería lo mismo que estar midiendo el voltaje desde aquí. Y este cable, en vez de ponerlo acá, lo va a poner aquí, ¿no? Hasta acá, ¿no? Entonces también sería 0. Entonces, en este caso que el VG vale 0, el VGS también vale 0 voltios. Entonces va a tener 0 menos el VGS off. El VGS off sabemos que vale menos 7. Mire, aquí está, menos 7. Sería menos 7. Por favor, recuerde que este menos que está aquí es el menos de la fórmula y este menos es propio del menos 7. Entonces a la final le va a salir 7 esto. ¿Qué quiere decir ese 7? Ese 7 es el punto que está aquí. Este 7 es la frontera entre zona resistiva y zonas de saturación. Es la frontera, ¿no? ¿Eso para qué me sirve? Si a mí el voltaje, que voy a calcular más adelante, el BDS, ¿no? El BDS que está aquí. Si el BDS que voy a encontrar me sale 5, voy a decir que estoy en zona resistiva. Si el BDS me sale más de 7, me sale 9, voy a decir que estoy en zona de saturación. Entonces, el 7 que encontré aquí me sirve para saber cuál es la frontera de división, como quien dice, de estos dos países, ¿no? Ecuador y Perú, ¿no? Primero encuentro cuál es la línea de frontera y después yo digo, ¿en dónde estoy? ¿Estoy en Ecuador o estoy en Perú? Ah, estoy muy al lado del Ecuador, estoy en Ecuador. Si estoy más para allá, estoy en el lado de Perú. Entonces eso, ¿no? Más adelante voy a encontrar cuánto vale el BDS y de acuerdo a eso voy a decir en dónde estoy. Bueno, entonces ahora vamos a dibujar este circuito que está aquí. ¿Cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera, ¿no? Esta resistencia que está aquí, vamos a ponerle 500, valor de 500 ohmios. Entonces sería 500 ohmios. Ahí está el transistor. Ya. Este sería el D y este sería el S. Ya, ahora, por aquí voy a decir que pasa una corriente ID. Y esta malla que está aquí, vamos a pongámosle 10 voltios, ¿no? 10 voltios esa fuente de C. Entonces tenemos 10 voltios, esa resistencia de 500, datos del ejercicio. Y este necesito calcular, ¿no? El BDS. Necesito saber cuánto vale el BDS para saber en dónde estamos.
Ahora, hagamos la malla. La malla va a ser 10 menos 500 ID menos BDS igual 0. Entonces, BDS es igual a 10 menos 500 ID. Ya. Ahora, ¿cuál es el valor de ID? ID es un valor variable, ¿no? No sabemos si va a estar saturado o si se va a estar en zona resistiva, ¿no? Si está en zona resistiva hay que ver en dónde cae, ¿no? Cae por acá, cae más arriba. Y si está saturado, vamos a decir que es 12 miliamperios. Entonces, esto puede presentar un poco de confusión, así que atiendan. Vamos a suponer que usted va a ponerse un negocio de hacer sillas. Ya, usted va a crear unas sillas, ¿no? Ahí está, creó su silla. Ya, pero necesita hacer algunas pruebas para ver si las vende en el barrio, ¿no? Entonces, usted va a un evento, ya, allá en la península y ve los asistentes a esas fiestas, a esas reuniones, y ve una persona flaquita y ve un gordote así, gordote, ya. ¿Usted con quién cree que deberíamos probar la silla para ver si es resistente? ¿Con el flaquito o con el gordote? Respóndalo en el chat. Con el gordo, ¿no? Por lógica, porque si aguanta el gordo, el flaquito no hay ningún problema, ¿no? Entonces, asimismo, nosotros vamos a probar en el peor de los casos. ¿Cuál es el peor de los casos? La corriente más grande, ¿no? Vamos a probar esto con 12 miliamperios, no porque va a haber 12 miliamperios, ojo, vamos a probar con el gordo, no porque en todas las sillas se va a sentar un gordo. Puede que en la silla se terminen sentando solamente puros flacos. Puede que a lo mejor ese gordo estaba de visita y todos los asistentes al evento van a ser flacos y no se va a sentar ningún gordo. Pero lo dejamos probando para el gordo, lo dejamos probando para el peor de los casos. Si en el peor de los casos esta silla me resiste, me va a funcionar en el mejor de los casos, ¿no? Asimismo, nosotros quiero que le quede en la mente que vamos a probar con 12 miliamperios, no porque va a pasar 12 miliamperios de verdad, sino que lo vamos a probar en el peor de los casos que va a ser 12. Si está entendido, escribo OK. ¿Ya? El resultado de la corriente no va a ser 12, sino que la vamos a probar con 12. Entonces, bajo ese criterio vamos a probar con el caso gordo, ¿no? Con el caso más grande, 12. Entonces, mi BDS en el peor de los casos va a ser 10 menos 500 por 12 miliamperios. ¿Y cuánto me da el BDS? Escríbelo en el chat. 4 dicen, ¿no? Me da 4 voltios. Ya. Ya sabemos que nuestra frontera era 7 y yo les dije, no, primero hay que buscar la frontera y después en dónde estoy, si estoy en el lado de Ecuador o en el lado de Perú. ¿Tak? Me dice que estoy en el valor número 4. Entonces si estoy 7, estoy por acá, ¿no? Y más o menos por aquí. Por ahí. ¿En qué zona estoy? Escriba en el chat, ¿no? ZR si estoy en zona resistiva o ZS si estoy en zona de saturación. ZR, muy bien, estoy en zona resistiva.
Ya, entonces, al ver que estoy en zona resistiva, como su nombre lo indica, tengo que saber el valor de la resistencia. Para encontrar la resistencia aquí, necesitamos el valor de la pendiente. Usted sabe que para encontrar la pendiente necesita dos puntos. Aquí tengo un punto. Este punto es el 0,0. Y aquí tengo este punto de acá que sería 7,12 miliamperios. ¿Ya? La pendiente, yo sé que la pendiente aquí va a ser 12 miliamperios menos 0 dividido para 7 voltios menos 0, ¿no? Ese sería el valor de la pendiente. Pero esa pendiente no es resistencia porque ¿cuáles son las unidades de la resistencia? Mire, B es igual a I por R, ¿no? Si yo despejo resistencia, voy a tener B para R. B para I, perdón, ¿no? R es B para I. Entonces, las resistencias voy a tener un valor de voltaje dividido por un valor de corriente, que es lo contrario a esto, ¿no? O sea, que si a esta gráfica te piden la pendiente, me da algo como, podríamos decir que el valor de la pendiente podría decir algo llamado conductancia, ¿no? Pero yo quiero resistencia, entonces sería una pendiente, pero al revés, que necesito. O sea, necesito no el valor de la pendiente, sino que uno sobre la pendiente. Entonces la resistencia va a ser el valor de voltaje que tengo, que sería 7, dividido por el valor de corriente, que sería 12 miliamperios, ¿no? 7 voltios para 12 miliamperios me va a dar la resistencia. ¿Cuánto sale esa resistencia? Lo que le quiero decir es que en la pendiente está la resistencia, pero no directamente está pendiente, sino que el inverso de esta pendiente, 1 sobre la pendiente de aquí, es la resistencia. ¿Cuánto me da esa resistencia? 7 dividido por 12 miliamperios, ¿cuánto me da? Ya, me da eso en ohmios, ¿no? Bueno, entonces ese es el valor de la resistencia. O sea, ese valor que está aquí está relacionado a esta pendiente que tengo acá, ¿no? Ahora necesitamos saber el verdadero valor de que va a trabajar aquí, ¿no? Bueno, el valor del BDS ya lo sabemos. Miren, las dos cosas que nos pidieron calcular, el BDS y el IDS. El BDS yo ya sé que vale 4, eso nadie lo va a cambiar. Déjeme ponerle aquí un OK. Ya. Lo que sí necesitamos saber es el valor del IDS. Ya. No puedo decir que el IDS vale 12 miliamperios, porque si digo que vale 12 es que estoy en la zona de saturación. Y ya dijimos que estábamos en zona resistiva. Pero ya sé cuánto es el valor de la resistencia. Vamos a reemplazarlo, ¿no? Aquí está 10 voltios, 500 ohmios. La otra resistencia que encontramos ahora, ya sabemos que vale 583,33 ohmios. Seguimos, referencia, ¿no? Yo necesito esa corriente ID. ID, o lo podemos llamar IDS. Se puede llamar ID o IDS porque
Es la corriente que pasa por el D, ¿no? La que está aquí, este es el D y este es el S. Note que la corriente ID es la misma que IDS, ¿no? Es la misma, ¿no? Porque pasa por aquí, ¿no? Entonces, póngale IDS. Ahora, la malla que me va a quedar aquí va a ser 10 menos 500 IDS menos 583,33 IDS igual 0. Entonces yo tengo que IDS es igual a 10 dividido para 500 más 583,33. ¿Cuánto le sale IDS? 9,23 miliamperios, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en este punto que está aquí, que el voltaje BDS vale 4, la corriente está aquí y llega a este punto y este punto tiene el valor de 9,23 miliamperios, ¿no? Entonces, ya sé en qué punto de operación estoy. Estoy en zona resistiva y en que el voltaje BDS vale 4 y su corriente vale 9,23 miliamperios. Bueno, vamos a resolver el siguiente literal que dice cuando BG vale menos 5. Entonces usted va a dibujar la misma gráfica del transistor. ¿Ya? Recuerde que eso de ahí era BID, BGS, ¿no? Eso no cambia porque es el transistor. Esto de aquí es ID SS igual a 12 miliamperios. Y aquí tenemos a BGS off, que vale menos 7. Repito que eso no cambia porque eso es del transistor, son los datos que están acá. Ya. Ahora dibujemos el otro gráfico, ¿no? Y recuerde que los ejes Y son los mismos, son ID, y los ejes X cambian. Este va a ser BDS. Ya. Vamos a ver en qué punto estamos nosotros trabajando. Dice que el BG vale menos 5. Entonces, esto que está aquí vale menos 5 voltios. Vamos a analizar cómo me quedaría el BDS. Vamos a suponer que tú tienes un multímetro aquí. El cable rojo está en el G y el cable negro vale ese, ¿no? Note que el cable rojo que está conectado acá sería igual que conectarlo aquí. Y el cable negro, en vez de conectarlo acá a esta referencia, como esto es referencia y esto es referencia, sería lo mismo que conectarlo acá. Entonces te están pidiendo
el voltaje, cuando le están preguntando el BDS, su resultado va a ser -5. Ya, -5. Entonces, ¿qué sucede en -5? -5, por la gráfica deberíamos estar por aquí más o menos, ¿no? Por aquí debe estar más o menos el -5. Si lo tratamos de hacer a escala, como nuestra escala, déjenme ponerlo un poquito más al centro, ¿ya? Para que se vea mejor. Pero lo que sabemos es que no estamos ni aquí ni acá, ni en los extremos. Estamos en un punto medio. Lo que va a hacer ese -5 es que usted tenga una corriente de saturación diferente. ¿Ya? Note lo que ha sucedido. En el ejercicio anterior llegábamos hasta los 12. Hasta acá arriba llegábamos, ¿no? Llegábamos hasta los 12. En este ejercicio, como el punto de operación me está diciendo que el BGS, aquí el BGS vale -5, estamos acá, ¿no? Nunca por nunca voy a poder llegar a tener esta corriente máxima. Porque mire, si aquí me está el -5, llego aquí, quiere decir que no me voy a poder pasar de esta corriente que estoy señalando aquí. No voy a pasar esta corriente, y si no voy a pasar esta corriente, nunca voy a llegar a la de 12. El transistor me puede dar 12 miliamperios, pero la forma que está conectada, el alrededor que él tiene, no me permite que yo llegue a 12. Me hace saturar antes, me limita antes, a un valor que desconozco. No sé cuánto vale esta corriente, pero ya voy a encontrar cuánto vale esta corriente que está aquí. ¿Tú cómo voy a encontrar ese valor de corriente? Con la ecuación que tengo aquí? Esta ecuación que está aquí, ¿no? ID, IDSS, BG, todo eso, ¿no? Reemplacemos. El IDSS, esto de aquí vale 12 miliamperios. 1 menos BGS, el BGS vale, el que está aquí, vale -5, dijimos, ¿no? -5. Y el BGS off vale -7. Ya. Entonces tenemos que resolver lo siguiente. ID es igual a 12 miliamperios, 1 menos -5 dividido para -7, todo eso al cuadrado, ¿no? Así. Estos menos se van, este menos con este menos se va, y este menos sí se mantiene. Entonces dígame con su calculadora cuánto le da el resultado de esta operación. ¿Cuánto le da el ID? Ya, me dicen 0,98 miliamperios. Eso quiere decir que esta corriente que yo desconocía, ahora ya sé que vale 0,98 miliamperios. Entonces no me voy a poder pasar de 0,98 miliamperios. ¿Ya? Eso quiere decir que hay un punto aquí, no sabemos dónde está, ahí, vamos a suponer que está ahí,
que se va a dividir entre zona resistiva y saturación, pero mi nueva corriente de saturación, ¿cuál va a ser? 0,98 miliamperios. Ya le dije que nunca iba a llegar a 12, nunca. Mi saturación ahora va a ser con 0,98 miliamperios. Y el punto en que me divide la zona de saturación y zona resistiva va a ser este punto que está aquí. Ese punto se calcula como en el caso anterior. Aquí está. VGS menos VGS off. Entonces, VGS ya sabemos que vale menos 5, ¿no? Y VGS off vale menos 7. Si resolvemos esto me va a dar 2. Entonces el punto que está aquí vale 2. Ese es el punto de frontera. Más de 2 estamos en zona de saturación, menos de 2 estamos en zona resistiva. Para ver en dónde estamos tenemos que hacer la malla que estaba acá, ¿no? Se hace la malla. 500 D y el S, ¿no? 10 voltios, ¿no? Perdón, no se ve. Ahí está la malla. Y D pasa por ahí. Ahora, lo que dijimos antes, el ejemplo del gordo y el flaco, ¿no? ¿Con quién vamos a probar esto? Vamos a probar con el gordo, con el peor de los casos. El peor de los casos aquí es 0,98. ¿Por qué? Porque esa es la corriente de saturación para este ejercicio. No 12 porque nunca va a llegar a 12. Es esta que está aquí, esta que estoy tocando aquí, que ya calculamos que vale 0,98 y con esa corriente voy a ver si esto de aquí lo soporta. Entonces, la malla sería 10 menos 500 ID menos BDS igual 0. Por lo tanto, BDS es igual a 10 menos 500 por 0,98 miliamperios. ¿Cuánto me da el BDS? 9,51 me dice. 9,51 voltios. Entonces, si dijimos que esta es la zona de frontera, ¿no? El 2 me dice dónde estoy, ¿no? Si estoy para acá, zona resistiva, si estoy acá, zona de saturación. Y me dio el BDS, me dio 9,51. ¿En qué zona estamos? Escríbalo en el chat. Zona de saturación. Muy bien. Y el BDS, tú ya sabes que el BDS vale esto. Póngale aquí OK. Le voy a poner OK. Y sin tener que calcular nada, yo sé que si esto de aquí está acá en zona de saturación, mire, imagínense dónde está el 9,51. Supónganse que está acá, ¿no? 9,51. ¿Cuál es el valor de corriente? El valor de corriente va a ser 0,98. Entonces, IDS
es 0,98 miliamperios. Solamente viendo el gráfico. ¿Ya? Ahora vamos a analizar el último caso, que es cuando el BGS vale -9, ¿no? En el primero, ¿qué nos había salido? Zona resistiva, ¿no? En el segundo nos ha salido zona de saturación. ¿Ya? Vamos a ver qué nos sale en el tercero. El gráfico que está aquí, ¿no? Vamos a hacerlo otra vez. ¿Ya? Este es el IDSS. Este es el IBSO. Sabemos que por el gráfico, por el transistor, el IDSS vale 12 y el BGS vale -7. Ya, me dicen que el BG vale 9. Si el BG vale 9, ahora vale 9. -9, ¿no? -9. El BGS también vale -9. Mire, estamos midiendo del G al S. Sería como medir acá, vale también -9. Entonces, si el BGS vale -9, mire, el -9 a lo mejor está por acá. Entonces, si aquí ya estaba apagado el transistor, el -9 también sigue apagado, pues. Repito, si ya en -7 lo tenías apagado, en -9 está más apagado todavía. Pues véalo así. Entonces, mire la corriente en ese punto. La corriente ID vale 0. Mire que en este punto que está aquí, en el eje de las Y no hay altura. Estoy en 0. ¿Por qué? Porque ya me estaban diciendo que en -7 se apaga. En -9, en -8 también está apagado, en -9 también está apagado, en -10 está apagado, en -11 está apagado. Todo lo menor a -7 ya está apagado. Y se lo confirman porque en la gráfica también están diciendo que el ID vale 0. Entonces, si está apagado, eso podemos decir que está en corte. Corte. ¿Qué quiere decir que esté en corte? Que físicamente esté ahí, pero eléctricamente es como que no estuviera. Entonces yo tendría algo como esto. La resistencia de 500 ohms. Aquí el D y ahí el S. Repito, físicamente está ahí, eléctricamente no está. Eléctricamente es como que yo lo puedo sacar. Bueno, yo ya sé que el ID, la primera pregunta, ID o IDS, porque acuérdense que la que pasa por aquí se llama ID o también se llama IDS, son lo mismo. En este caso IDS vale 0, porque ID vale 0. Y aquí vienen confusiones que suceden en los exámenes. Si ID vale 0, esto vale 10 voltios, ¿no? ¿Cuánto vale BDS? Esto que me están preguntando, ¿no?
¿Cuánto vale el voltaje VDS? Escríbalo en el chat. La corriente vale 0. Ya. ¿Cuánto vale el voltaje VDS? Bueno, la corriente primero, si no pasa corriente por aquí, el voltaje, la caída de voltaje en esta resistencia, voltaje en la resistencia vale 0, porque no va a haber no hay corriente en esta resistencia, no hay caída de voltaje en esta resistencia, y si yo tengo algo que tiene voltaje 0, esto de aquí es como que fuera un corto. Esa resistencia se comporta como un cable. Ya no está haciendo nada. Entonces, yo necesito el voltaje, el rojo en el D y el cable negro en el S. Como usted puede notar, ¿qué voltaje siente el cable rojo? Siente 10 voltios. 10 voltios siente aquí y en el otro cable siente 0. Entonces sería, lo que siente este multímetro sería 10 menos 0, sería 10. Entonces el voltaje VDS va a ser 10 voltios.